Buenas noches, amigas y amigos. Estamos nuevamente en su diario Ultimátum, en el programa En Contexto. Los factores que están determinando la vida cotidiana y que seguramente serán historia en el futuro, pero que ahora están interrelacionados y, por supuesto, no solamente son noticias, sino factores que influyen en nuestra vida. Pues el tema fundamental, como ustedes saben, es el tema del COVID. Sigue siendo el tema más importante del año y seguramente será uno de los temas más importantes del siglo, el mal del siglo. Pues México, medio millón de contagios, 55,000 decesos, y en Chiapas 6,000 casos y más de 506 decesos. Desafortunadamente, pues son cifras terribles, alarmantes. A todos los que han perdido un familiar les enviamos un abrazo solidario, y a los que tienen algún familiar en este momento con ese malestar o en el hospital, les enviamos un abrazo de esperanza y fraternidad, esperando que Dios los bendiga y se recuperen muy pronto. A todos los médicos y enfermeras, nuestro más sincero reconocimiento. Y hoy iniciamos este programa con un buen número de temas locales y nacionales muy importantes. Muy buenas noches, María Enriqueta Morelo, ¿cómo estás? Buenas noches, maestro. Bien, gracias. Muy buenas noches, Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Bien, estimado Víctor, buenas noches, gusto en saludarte. Muy buenas noches, maestro Ricardo del Muro. Muy buenas noches, gusto saludarte. Pues hay muchos temas, sigue dando mucho de qué hablar lo de Emilio Lozoya, sus declaraciones señalando a Enrique Peña Nieto y a Videgaray, Eduardo Videgaray, y bueno, pues la confrontación de Andrés Manuel López Obrador contra Calderón, que sigue siendo uno de los temas fundamentales, que va subiendo de tono y que ya muchos están hablando que en cualquier momento o en los próximos meses seguramente verían a Calderón en el banquillo de los acusados. Otro tema muy importante que está ahorita en el mundo político, que va a definir también es de gran trascendencia, es la sucesión en el partido Morena, en el Movimiento de Regeneración Nacional. Hay algunos 3 candidatos, ahorita vamos a hablar de ellos. El tema sensible que tenemos que abordar necesariamente es el tema de la educación. Es algo que también es muy importante, todos los cambios que está teniendo y las consecuencias que se vislumbran. En la educación no solamente es un tema, por supuesto, de derechos y un tema de civilización de la humanidad, sino también es un tema empresarial. Alrededor de la educación hay muchas cosas que ahorita platicaremos de ellos. Y en el ámbito local, pues cambios en el gabinete estatal. Hay 2 cambios, de los cuales hablaremos más adelante. ¿Por dónde podemos empezar, Keta? Vamos a darte la palabra como mujer. Abre esta mesa de análisis. Bueno, pues ayer habíamos quedado precisamente, iniciamos el tema de educación, y dada la importancia del tema, consideramos que hoy íbamos a continuar con él, y entonces estuve leyendo algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, en lo referente a las escuelas privadas, no hay quien regule la matrícula, perdón, la colegiatura, ¿no? Profeco señala que ellos no tienen nada que ver con la colegiatura de cada escuela, y además invita a los padres de familia, yo creo que con el fin que no vayan a terminar en Profeco, que hagan un proceso de conciliación con la directiva de las escuelas para fijar la cuota, tanto de inscripción como la cuota mensual. Sí. Y uno lee que, por ejemplo, que la calidad de los servicios, la calidad de la infraestructura de la escuela es la que sirve para fijar, pues, en la cuota de inscripción, ¿no? La calidad docente también. En estos momentos tan difíciles, pues uno como institución puede tener buenos maestros, pero como que es difícil que esto se pueda observar cuando todas las clases son a través de plataformas, ¿no? Sí, claro. Sí, es diferente esta relación que se establece entre el alumno, el maestro o también la maestra, ¿verdad? En un salón de clases que por vía virtual, ¿no? Muy y entonces bien. Es el gran pendiente del problema de las calificaciones de inscripciones en las escuelas particulares,
Y además, Esteban Moctezuma ha señalado en diversos momentos que no dejarán solas a las escuelas particulares, que les echarán el hombro, pero no ha señalado cómo, ¿no? Los directivos de las escuelas particulares están en esta base, echarles el hombro. El plan. Muy bien. Y por otra parte, aquí, por ejemplo, perdón, quería yo señalar que la CENTE de Pedro Hamaca, en Chiapas, las acciones. Aquí en Chiapas, ¿verdad? Él dice que por favor que no los tilden de flojos, pero que no regresarán a clases presenciales hasta que el Estado, o sea, la Secretaría de Educación, les asegure que está cubierto el tema de seguridad en el tema de salud, ¿verdad? En cada escuela donde los docentes van a dar clases y pues también al alumnado, donde mínimo debe haber gel, jabón y agua, ¿no? Cada escuela debe garantizar la existencia de estos productos, ¿no? Cuando sabemos que muchas escuelas tienen deficiencias, por ejemplo, en el tema del agua, del acceso al agua potable. Muy bien, ¿qué tal? Fíjate que voy a poner un poquito en contexto esto para abonar lo que ya estás diciendo y situando, bueno, pues de manera muy clara todo el conflicto y toda la incertidumbre que genera el tener este tipo de mecanismos para asumir el nuevo ciclo escolar. Las escuelas particulares tuvieron una expansión en México a partir de los años 70 y es por la deficiencia del sector público para cubrir con calidad, no solamente con cantidad, que también ya era evidente, sino con cantidad, con calidad, el sistema educativo nacional. Las escuelas privadas cubrían o cubren un gran porcentaje de la población, primaria y secundaria. Estamos hablando de educación básica en este momento, ¿no? Porque, por supuesto, hubo un decremento en la calidad educativa, así se planteó en los años 70, pero sobre todo una gran explosión demográfica. Entonces, cubren de alguna manera un sector muy importante. Es cierto que es muy difícil valorar qué escuela privada es buena y mala, porque tiene que ver con el nivel académico, y para valorar el nivel académico se requieren distintos factores, son muchos factores. Y hoy, en este momento, quisiera mencionar no solamente lo que ya, insistir no solo en lo que tú has dicho, ¿qué tal? Sino también reflexionemos en lo siguiente: alrededor del mundo de las escuelas, es decir, de la colegiatura y de lo que implica una escuela privada, hay empresas, miren, de uniformes, que hoy se quejaron porque están prácticamente quebradas y de ellos dependen en el país, parecería que no, pero dependen más de 600,000 empleos, fíjense, nada más para hacer uniformes. Escuelas de papelería, útiles, empresas de transporte, es decir, hay toda una economía alrededor de las escuelas privadas que también está siendo afectada y que más allá de que pensemos o no en la educación privada y pública, que ese es otro debate, nos estemos dando cuenta del tamaño del desastre. Ricardo del Muro, ¿cómo ves este tema? ¿Qué podemos abonar ahí? Pues sí, creo que ahorita de los sectores bastante afectados son las escuelas particulares. Se habla de una caída mínima del 30% para la matrícula de este semestre. Por supuesto, hay diferentes, como bien lo señalan, hay diferentes, digamos, calidades de escuelas particulares. Y para todos los niveles sociales. Algunas, tengo entendido, algunas escuelas de nivel primaria y secundaria han estado atentas a mantener sus clases incluso con todo y la pandemia, a través de clases, a través de la computadora, sí, digitales, ¿verdad? Pero son mínimas. Y la verdad es de que lo que temen es de que dos factores. Uno, la caída en la economía y que por supuesto pues está repercutiendo en muchísimas familias que están ahorita, familias donde su jefe está desempleado, negocios familiares que perdieron clientes y por supuesto ingresos. Y junto con esto, pues la falta de certeza
para que algún día aparezca el famoso semáforo verde y sea seguro que los niños vayan a la escuela. En estas condiciones, pues muchos padres de familia han optado por mantener a sus hijos en casa y por supuesto se les hace un gasto fuera de lugar, gastar en una inscripción, gastar en uniformes y otros tipos de gastos propios de las escuelas particulares cuando ni siquiera hay seguridad de cuándo van a empezar las clases. Así es. Maestro Gilberto Zavala, además de estos temas empresariales que decíamos que son importantes para toda la sociedad, porque pues, desde luego que dinamizan o deprimen la economía, además de los temas que ya hablaba también Keta respecto pues a esta dudosa circunstancia o incertidumbre de la calidad educativa, hay un tema importantísimo en la educación que es el tema de los derechos de los educandos y los derechos de los académicos también, como derechos laborales. Todo esto está en juego en este momento y por supuesto los actores que representan a ambas partes, tanto los padres de familia como los sindicatos, pues están tomando posiciones que no necesariamente son concurrentes. ¿Cómo ves, maestro Gilberto Zavala? Gracias, Víctor. Fíjate que el tema de educación es muy extenso, es complejo, y me gustaría, si me lo permitieras, hacer un recuento y ver en dónde estamos parados en el ámbito del gobierno federal y checar Chiapas, echar un vistazo a Chiapas. Muy rápido, si recordamos, fue en el mes de marzo cuando se interrumpió el ciclo escolar pasado y que para el mes de abril más o menos la Secretaría de Educación Pública echó o implementó el programa Aprende en Casa. Este programa Aprende en Casa sin duda recibió críticas, comentarios, entre ellos que había una saturación de contenidos y que efectivamente traíamos además problemas de falta de conectividad y que era excluyente para alumnos de educación especial, el personal docente con escasa habilidad en el manejo de la tecnología, teníamos comunidades sin energía eléctrica, ni internet, ni el uso de la computadora, ahondaba en la desigualdad social y se discutía en ese entonces a la escuela como espacio de aprendizaje, la escuela para la vida, la escuela en términos de formación de pensamiento científico, y se discutía si la casa era o no era un espacio para la tarea virtual. Pasamos en el mes de mayo, el gobierno federal planteaba que se reiniciaban las actividades escolares el día 18 de mayo, y luego lo mandaron para el día 1 de junio, y en ese contexto, en una caída de la economía de los países en el mundo, se planteaba el regreso a clases, y efectivamente la coordinadora fijaba ahí una posición que estaba en contra del uso de la tecnología en lo que tenía que ver con las tareas y con las evidencias que se tenían que subir a partir del uso de las plataformas, y se planteaba que las escuelas no tenían internet, y las que tenían en su mayoría eran pagadas por los directivos, y que eso conflictuaba el tema del uso de la tecnología. Para más adelante, ya la Secretaría de Educación definía que no había regreso a clases de manera presencial y que el fin del ciclo escolar lo planteó efectivamente para el 17 de julio, y se pusieron de manera opcional el uso de cuadernillos para alumnos de educación primaria, secundaria y en algunos casos media superior, y se discutía la perspectiva que iba a tener la nueva escuela mexicana a partir de ser un espacio que permitiera o que permita fortalecer nuestros valores morales, culturales y espirituales, la familia, la reconciliación con el medio ambiente, y que buscaba sin duda que fuera una escuela en donde el maestro tuviera el espacio y el margen. Se discutía en el marco de la pandemia a la educación que podría generar ya cambios en la demanda de servicios y bienes educativos, como bien apuntó la maestra Keta, y que esta era una crisis económica que nos iba a limitar, como así ha sido, el poder adquisitivo en las familias mexicanas, y que iba a limitar también que las clases medias y altas pudieran realizar el pago de colegiaturas a sus hijos, y que esto nos llevó a un escenario en el que todo
iba a ser más costoso en términos de los servicios educativos y que para el nuevo ciclo escolar se planteaba que la educación a distancia no podía reemplazar la figura directa del personal en términos de las maestras y los maestros. Luego tuvimos, si me permitieras, efectivamente el inicio, el anuncio del nuevo ciclo escolar, que parte sin duda con el regreso a clases este 24 de agosto, y en donde 1.6 millones de maestras y maestros del nivel de educación básica y media superior la van a implementar a distancia, y en donde 30 millones de estudiantes de 16 grados, desde inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, se van a apoyar a través de los libros de texto gratuitos, unos digitalizados y otros en el papel, en términos de libro, para que le dieran continuidad a los trabajos de la pedagogía, del trabajo didáctico que los maestros van a echar a andar. Pero ¿cuál es lo más interesante? Que se van a apoyar en 640 programas en radio y que van a ser transmitidos en 20 lenguas indígenas. En México tenemos 68 etnias, nosotros tenemos 14 en Chiapas y hay más de 300 variantes de lenguas indígenas. Esto quiere decir que las 20 lenguas indígenas cuyos contenidos se van a pasar a través de la radio es limitado. Por otro lado, ya se hablaba de las 4 televisoras y sin embargo hay que precisar, porque nos hace falta información a las maestras y a los maestros, en donde se dice que el 94% de los hogares en México cuentan con una televisión, y entonces efectivamente la televisión sustituye al internet, a Google, y que hoy va a ser a través del canal 11, Niñas y Niños, a través de TV Azteca, Televisa, Imagen Televisión, Grupo Milenio, Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México, el canal Ingenio TV Potencia tu Mente, la Red México, Sky, Megacable, Dish, Claro Video, Axtel, Total Play y Star G. Dicho así, de esta manera, la coordinadora ha fijado su posición de que va por una ruta distinta, y creo que es ahí en donde las cosas hay que entrarle efectivamente al análisis, como ya habían entrado ustedes. Yo únicamente quise resumir así muy rápido lo que ha significado el término educativo del ciclo escolar pasado y lo que significa en esta nueva ruta y en estos nuevos tiempos. Fíjate que es, como decías, un tema muy complejo con muchas aristas y que todavía no sabemos exactamente cómo vamos a reaccionar, pero es un tema de derechos. Es decir, el tema de educación es algo que ha venido evolucionando y ha venido avanzando históricamente. La UNESCO acaba de hacer una declaración hace un par de semanas donde dice que la profundidad de la crisis por esta pandemia no va a ser, desafortunadamente, el tema de los muertos, aunque sí es muy doloroso, ni tampoco el tema económico, sino el regreso cultural por justamente la profundidad de la crisis en la educación. Déjenme leer, por favor, a la gente que se está comunicando con nosotros, porque este es un tema muy importante y a todos nos interesa, nuestros hijos, niños desde preprimaria, desde luego primaria, secundaria y media superior. Lo está viendo Miriam Escudero Villamil, allá en la Ciudad de México. Saludos a don Mateo y a don Leo. Araceli Hernández Gómez dice: buenas noches, estimados, nos manda saludos. Maribel Preciado, muy buenas noches. Cristian Carrasco lo está viendo, muy buenas noches. Pilar Burelo, buenas noches. Il Calderón, buenas noches. Uma Rumaya, muy buenas noches a todos. María Angélica Vázquez nos manda saludos. Lili Calderón dice: en el diario oficial de la Federación marca el regreso a las aulas solo cuando esté garantizada la seguridad de los docentes. Lo que hablábamos es un tema de derechos, ¿no? Sara Maldonado nos dice: los niños no pueden estar todos los días durante 5 horas frente a la computadora. La Secretaría de Salud también debe de intervenir. Fíjate, Sara Maldonado está hablando de un tema muy interesante. No solamente es un tema de educación, sino cómo se cruza el tema de la educación con el tema de la salud de los maestros y de la salud, digamos, emocional de los niños, por estar tanto tiempo frente a la computadora pensando que va a funcionar la educación en la televisión, Víctor. Va a funcionar en la televisión. ¿Cómo es el tema que te interesa tanto?
Tu micrófono, ¿qué tal? El tema emocional, ¿qué tal? Tú ya lo habías mencionado una vez. El tema emocional es muy importante, ¿verdad? Cuando se dio, como dijeron los españoles, la desescalada, los primeros que les dieron permiso de salir fueron a los niños y a los adolescentes, que pudieran salir a la calle, a jugar. A España, la mayoría de las personas, por ejemplo en Madrid, viven en departamentos chiquitos, ¿no? Afortunadamente aquí todavía las casas tienen cierto espacio, muchas de las casas humildes tienen un patio mucho mejor, ¿no? Que aquí, digamos, en Chiapas, pero en la Ciudad de México también están hacinados en muchos lugares. También sí están hacinados, y entonces es un problema emocional que se ha causado terrible. Por ejemplo, los niños chiquitos, los de kinder, que dejaron de asistir al kinder y que uno diría, pues el kinder no es importante, ¿verdad? Perdieron esa relación que tenían con sus amiguitos. La socialización, entonces, muchos que ya no usaban pañal están regresando a usar pañal, están teniendo regresiones, ¿no? Y entonces imagínate si a ese nivel están teniendo regresiones y les impactó el que dejaran de ver a sus amiguitos, pues a otro nivel, cuando los adolescentes ya tienen sus pandillas, tienen sus grupos sociales muy establecidos, que les dan seguridad, que es parte de la socialización, pues les está causando un problema severo, a pesar de que hoy, gracias a las tecnologías, pues se pasan metidos en el WhatsApp, ¿verdad? Y en las redes sociales, pero aún así, eso no sustituye a la cercanía de los amigos y de las amigas, ¿no? Sí, habría que decirle a las escuelas que se incorpore un sistema inmediato de atención a la cuestión emocional. ¿Cómo ves, Ricardo del Muro? Es complejo, ¿no? Es muy complejo, pero finalmente pues no hay, es cierto, incluso cuando ha habido posibilidades de que los niños y adolescentes, los jóvenes regresen a clase, pues los padres de familia con justa razón se oponen porque no tienen seguridad de que estén libres de ser infectados por el coronavirus. Entonces, por eso se señala que el regreso a clases va a ser definitivamente hasta que existe el semáforo verde. De ahí en fuera, pues es todo un reto. Tú bien lo señalabas, la ONU incluso advierte que podemos ser testigos de una generación perdida por falta de educación. Un punto que vale la pena también tocar, no es el tema de la educación, pero está dentro del mismo contexto del coronavirus y que creo que es una buena noticia, pues es lo que se informó el día de hoy, lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que ya hay avances sustanciales, está en la fase 3 de una vacuna hecha por Argentina, por laboratorios mexicanos y argentinos y apoyados por la Fundación de Carlos Slim, y que si todo marcha bien, pues posiblemente se tenga ya esta vacuna empezar a producirse, comercialmente a partir de noviembre. Y la otra buena noticia es de que el gobierno mexicano pues está garantizando que esta vacuna va a ser para todo el mundo, ¿no? Ricos y pobres y demás. Creo que hasta entonces podemos estar seguros de salir a la calle. Ahorita ir a cualquier lado realmente es un riesgo. Sí, solamente preciso, esta vacuna de la que hablaba hoy el presidente es la misma vacuna que están elaborando en Inglaterra, en Oxford, con el laboratorio AstraZeneca. Lo que hizo la Fundación Slim es meter el dinero para la producción masiva que se haría en laboratorios en México y en Argentina. Pero es la misma vacuna, porque hay un debate ahí interesante o muy serio sobre la vacuna rusa que salió de manera precipitada y no tiene ningún protocolo de seguridad, ¿no? Esta es la Oxford, que es de las 3 que estaban avaladas por la Organización Mundial de la Salud. Tienes toda la razón. Sí, así es la Oxford, hay que aclarar esa parte. Maestro Gilberto Zavala, pues tienes todo un arsenal sobre los temas de educación, pero yo quisiera con mayor precisión, sabemos que es algo muy complejo y con muchas aristas, pero con mayor precisión, los niños en Chiapas, en nuestro estado, no van a acudir a clases, tienen un problema, vamos a tener muchos hijos con problemas emocionales, los niños que finalmente son los hijos de la sociedad,
¿no? Y como decía Ricardo del Muro, quizá una generación perdida, porque no sabemos que en realidad cuándo va a pasar esto. Pero los maestros, ¿qué posición están asumiendo los maestros? Porque también son un factor fundamental en la educación. Mira, aquí me parece que desde los últimos dos gobiernos se le dio un poder en términos de gobierno a la coordinadora en particular, con un movimiento magisterial que fortalecieron y que enraizaron a partir de muchas cosas que lograron en términos políticos. Pues ya tienen ellos una posición definida, no van con la ruta del ejercicio de la Secretaría de Educación Pública, van por su mismo método. Entonces, aquí ha sido muy complejo porque llevamos cuando menos 30, 40 años de retraso con el resto del país. Claro. Y efectivamente, aquí el CENTE, por ejemplo, que debería de estar con alguna orientación clara y de liderazgo y de reorganización para que las maestras y los maestros tengan una opinión, tengan una posición clara y que sepan a quién acudir, porque efectivamente aquí van a prevalecer ya los derechos en cadenas de cambio, las prestaciones, que va a incidir en que si regresamos o no regresamos, las posiciones políticas se van a cerrar, hay un trato de la coordinadora con el gobierno federal, el gobierno del estado acompaña, pero fundamentalmente me parece que el sistema educativo cuenta con una estructura en términos de mandos que pasa por supervisores, por directores, por jefes de sectores en cada uno de los niveles, que lamentablemente tomaron partido con un movimiento y está costando a la autoridad, así lo advierto, que funcionen como autoridad. Muy bien. Ese es un problema. Si esa parte no funciona, va a ser muy difícil que la escuela vuelva a recuperar, una vez tengamos en el semáforo verde, la normalidad y una transición política, pedagógica, educativa en las comunidades de Chiapas. Sí, concretamente la separación entre la academia y la burocracia educativa, ¿no? Fíjate que aquí Lili Calderón nos pone un tema que me parece que es muy importante también, porque dice que además del tema socioemocional, también habrá en la nueva currícula un tema muy importante, Keta, y vamos a tratarlo rápidamente. Es el de salud, ¿no? Vida saludable. Vida saludable. Creo que eso es muy importante, ¿verdad? Ves cómo en las universidades, por ejemplo, la UNAM y la UNASH también tienen un programa de universidad saludable. Sí, aquí nosotros hicimos un programa muy serio, ¿te acuerdas? Sí, de universidad saludable, porque creo que en cualquiera de las etapas de la educación es necesario insistir en este tema para ser corresponsable, ¿verdad? A los niños, a las niñas, a los maestros, a los padres de familia, en la salud de la familia, ¿no? Claro, para combatir la obesidad, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con la posición de Oaxaca, de la diputada, ¿verdad?, que metió la iniciativa de prohibir que se les venda a los niños refrescos y una serie de productos, ¿no? Pero chatarra. Pero está claro, eso ya estaba en la ley de educación desde hace más de 5 años, ¿eh? De la otra, sí. Sí, pero esto se extendió, eso es diferente en las tienditas de las escuelas. Ajá. Yo abogo por ello, pero sí, en términos generales, ¿verdad?, que se prohibió la venta de refrescos que los niños no pueden adquirir. Yo creo que los niños deben aprender desde chicos a su responsabilidad, ¿no? Asumir el valor de la buena alimentación. Sí, que es responsabilidad de ellos el escoger si se toman un refresco o se toman una naranjada o se toman un vaso con agua, ¿verdad? Deben ir ellos siendo dirigidos tanto por los docentes como los papás sobre lo que debe ser su comida saludable. Okay. No debe ser así como a rajatabla prohibir las cosas, porque ahora ya están las discusiones, que si las tlayudas también es comida chatarra, que si cuál, ¿no? Que si la melcocha. Vamos a ir rápidamente porque tenemos poco tiempo. ¿No? Ricardo del Muro, el pozol es riesgo de contagio, es comida chatarra. ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos otra. Bueno, yo creo que ahorita lo que está ocurriendo es un reto, sobre todo para los padres de familia. Desgraciadamente ha habido un alejamiento de la responsabilidad de los padres de familia en general. O sea, creo que hay casos de padres de familia muy responsables, en que se piensa a veces por exceso de trabajo, a veces por ignorancia, a veces por flojera, por lo que ustedes gusten,
pero en muchos casos los muchachitos, piensa el padre de familia que su obligación empieza y termina con irlo a dejar a la escuela. Y ahorita, pues la pandemia está obligando a que el padre de familia asuma un papel de educador y que esté, y eso pues creo que es bueno porque eso permite, a un lado, un mayor acercamiento de padres a hijos, y es algo que se tenía bastante olvidado. Por lo demás, pues por los maestros de la coordinadora, yo creo que ahí es una asignatura pendiente. Tarde o temprano vendrá un gobierno en que los meta a cintura, porque son verdaderamente son el principal lastre del retraso educativo que tenemos. Es terrible, pero los que deberían de ser los principales impulsores son los que están retrasando más el desarrollo de nuestras escuelas. Tiene razón el maestro Zavala, ellos deberían de estar en primera línea dando propuestas, y sin embargo siempre siguen en su línea de demandas personales, individuales y sectarias de tipo económico, plantones, y ya los conocemos y demás. Pero yo creo que esta es una oportunidad para que los padres de familia se liberen de esa tutela de los maestros y asuman un papel más directo en la educación de sus hijos. Maestro Gilberto Zavala, si esto pasa y se prolonga, es decir, esto puede trastocar todas las estructuras del poder de los sindicatos de maestros. Yo digo que tiene que cambiar, los sindicatos tienen que cambiar, las corrientes políticos sindicales tienen que cambiar, porque el mundo ha cambiado. A partir de la pandemia, el mundo ha cambiado. Creo que nos vamos a ir en esta ruta, así como estamos hasta diciembre, y en enero las circunstancias van a ser distintas. Agregaría que está efectivamente, se agregan 3 asignaturas: vida saludable, formación cívica y ética, y educación socioemocional a este nuevo ciclo escolar. Y cierro con que efectivamente me parece que hay un gran esfuerzo del Estado mexicano, aunque la perspectiva de la educación a partir de la pantalla, es decir, de la televisión, me parece que ahí no es tan provechoso, no va a ser tan provechoso como si lo pudiera haber sido a través de las plataformas o de internet. Va a ser educación a distancia y no educación virtual. Muy bien, pues ojalá que estas nuevas materias contraten a personal especializado. Por ejemplo, en Chiapas tenemos muy buenos nutriólogos que salen de la UNICACH, no tienen empleo, pues es el momento, o buenos psicólogos, y luego son sustituidos por otros, no sé, de otras profesiones, que no tengo nada contra ellos, pero son otras profesiones, no tienen el perfil. Entonces aquí necesitamos que quien asuma esas nuevas materias también tenga los perfiles adecuados. En fin, tenemos poco tiempo. Quisiera, si nos hacen el favor de darnos su opinión sobre los cambios que tuvo hoy el gabinete estatal. El gobernador del estado, el gobernador Rutilio Escandón, dio posesión a Ángel Carlos Torres Culebro como nuevo secretario de Obras Públicas, y a Delia María González Flandes como directora del DIF. Una opinión rápida, Queta, ¿cómo ves estos cambios? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es el motivo, la causa, o qué es el futuro que nos depara con ellos? Bueno, desde hace unos días se venía anunciando la salida del secretario de Obras Públicas, al parecer por retrasos en la obra del aeropuerto y algunas otras cuestiones vinculadas a ello, ¿no? Pero de repente es sustituido por el director del DIF, que además es abogado, ¿no? Digo, no tiene nada contra los abogados, ¿verdad? No tengo nada contra los abogados, pero es lo que se ha discutido también, por ejemplo, en el INSABI, que está creo que es antropólogo o arqueólogo, sí, ¿verdad? A nivel nacional. Bueno, hay carreras que de alguna manera hay cierta afinidad o que pueden desempeñarse en otras áreas, ¿verdad? Pero yo creo que el tema de obras públicas, pues, un abogado, pues, está de pensarse, ¿no? Muy bien. La joven que entra al DIF estatal, pues, tiene un perfil más ad hoc, ¿no? Para este tema, y estaba encargada de beneficencia pública, que es un programa ligado al DIF, ¿no? Muy bien. Entonces ahí como que no hubo un corte tan abrupto. Muy bien. Ricardo de Muro, 30 segundos. ¿Qué opinión tienes de este tema? Pues sí, efectivamente, yo creo que como bien dice Queta,
el cuestionamiento es en el sentido de los perfiles, y para ciertas áreas, pues por supuesto obras públicas, salud, en fin, lo ideal es de que en cada área haya el cargos especialista o tenga conocimiento, porque de otra manera se convierte en administrador, pero administrador de un área que desconoce, y eso lo retrasa mucho, ¿no? Improvisa, ¿no? Improvisa. Gilberto Zavala. Mira, yo celebro que haya cambios. En política, los cambios siempre serán saludables, amén de los perfiles y de las condiciones de experiencia que puedan tener. Qué bueno que hay cambios, porque esto significa que el gobierno está vivo y está atento a lo que está ocurriendo. Lo celebro de verdad, y aprovecho nada más para despedirme de todos los que nos acompañaron, en especial de Gilberto Antonio Zavala, Charis Ruiz, Lili Calderón, María Angélica Vázquez y todos los que hoy nos escribieron. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muy buenas noches, Mariqueta, muy buenas noches, Ricardo del Muro, muy buenas noches, Gilberto Zavala, y muy buenas noches a todos ustedes que nos acompañaron. Cuídense, hay que cuidarnos, y de verdad, esto tenemos que pasarlo juntos, y vamos a arribar a un mundo nuevo con mejores valores. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias. Buenas noches.